El mismo día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban comentando todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo que venían comentando por el camino. Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. ¿Cómo interpretar la escritura? ¿Cómo interpretar y descubrir la riqueza de la palabra de Dios? Ante la incredulidad de algunas personas, Jesús de Nazaret ofrece una terapia basada en la escritura. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 15 de abril, año 2020. ¿Cómo aprovechar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para resolver situaciones como la incredulidad, como la soledad, como el miedo, como la preocupación, como el sentir que ya las cosas no funcionan, no van adelante, no tiene sentido, no tiene razón de ser? Hay un pasaje en la Santa Biblia muy conocido, en el Evangelio según San Lucas, en ese capítulo 24, que es conocido como el pasaje de los peregrinos de Emaús. Y allí, en ese contexto de esa realidad que está sucediendo, aparecen una serie de pasos bien importantes para alguna persona que le quiera ayudar a otra a entrar en el mundo de Dios. ¿Y cómo darle la mano a alguien para entrar en el mundo de Dios? Pues es tomar las mismas actitudes que tomó Jesús de Nazaret, utilizar una terapia de la fe, pero basada en la palabra de Dios. Y una terapia de la fe tiene como 4 pasitos. El primer paso es partir de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que Jesús se encuentra a estos discípulos y es una ocasión habérselos encontrado y les pregunta qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Partir de la realidad. Siempre es importante arrancar desde ahí y meterse en los zapatos de la otra persona. Partir de la realidad implica meterse en los zapatos del otro, no desconocer la realidad. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tienes estas actitudes? Hasta ahí empieza el primer paso. Partir de la realidad. Y ellos le contestan a Jesús: es que usted es el único que no está enterado de un Jesús de Nazaret que era profeta en obras y palabras, y todo el pueblo y los sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. ¿Acaso es que usted no sabe qué pasó eso? Jesús escucha la realidad. Eso es terapia. Escuchar al otro es una buena terapia. Aprender a escuchar y no a dar cátedra constantemente, sino escuchar. Aprender a escuchar es un don y es una gracia. No todas las personas tienen la misma paciencia para sentarse solo a escuchar a la otra persona. Jesús de Nazaret le dedicó todo el tiempo necesario a estos señores y les dijo qué es lo que está pasando. Entonces ellos le contaron qué era lo que estaba sucediendo. Mataron a su mejor amigo, crucificaron a esa persona y le dieron muerte, y estamos muy tristes, estamos muy mal, se nos vino todo el piso, ya
¿Qué apostolado, qué discipulado puede ser esto? Esto no tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces viene el segundo paso de la terapia de la fe, basada en la escritura. Y el segundo paso es usar la palabra de Dios para iluminar todas las situaciones. Y se usa la palabra de Dios siempre cuando una persona está acostumbrada a leer diariamente la palabra, pero de una manera orante y limitada. De una palabra diaria que se lee, se medita, se guarda silencio y se le busca como la partecita que le llama la atención y golpea la inteligencia y el corazón de la persona. Entonces la cosa funciona. Le funcionó a Jesús de Nazaret. Usó la escritura para iluminar la vida de estas personas como un segundo paso. ¿Qué diría? Era como abrir el entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer a ustedes lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara sufrimientos para entrar en la gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo que dice la Escritura con respecto a él. Segundo paso, iluminó la vida de esa persona y la puso a pensar a raíz de la palabra. Viene el tercer paso. El tercer paso es compartir con la persona, compartir con la comunidad. ¿Cómo hacer que las personas se acostumbren a compartir? Lo invito a la celebración, lo invito a compartir la palabra, lo invito para que se tome una impresión, para que usted vea la importancia que tiene la palabra de Dios. Y entonces el Señor se quedó con ellos y estando a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo entregó. Y al punto se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Aparece la Eucaristía como centro de la vida de la fe. Aparece la palabra importantísima para iluminar la mente, el entendimiento, para orientar a la razón. Aparece la comunidad como un centro muy importante para sentir la fraternidad y sentir el encuentro de una iglesia, compartir con la comunidad. El cuarto paso es resucitar, es decir, volver a Jerusalén. Entonces ellos se dijeron a uno al otro, los discípulos de Maús, dice el texto en la Biblia, ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego del amor en el corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de la escritura? En verdad ese Señor apareció, ese Señor resucitó y se le apareció a Simón y ellos son parte y contaron lo que les había pasado en el camino. Bien interesante la historia de los peregrinos de Emaús para aprender a ser un buen apóstol y un buen discípulo, un excelente sacerdote, una buena religiosa, un excelente ministro de Dios, una gran persona creyente católica que utilice siempre los 4 pasos, parta de la realidad y escuche a la persona. Segundo, utilice la palabra de Dios como encuentro para lograr el calor fraterno del Espíritu Santo. Paso número 3, comparta y invite a la persona a compartir en comunidad. Y paso número 4, la persona tomará su propia decisión, regresará nuevamente por los caminos de Dios. Jesús habla del poder que tiene la Sagrada Escritura. ¿Acaso no entienden el valor que tiene la palabra de Dios? Jesús ofrece una buena terapia de fe basada en la Sagrada Escritura.